Bueno, la verdad es que me hace mucha ilusión estar aquí. Bueno, siempre me hace ilusión venir y veros, más ahora que podemos estar aquí de forma presencial. Y muy agradecido por la oportunidad también de poder tener este espacio, de poder compartir pues, con vosotros sobre este texto. Y quiero empezar un poco, para romper un poco el hielo, mi propio hielo, con una ilustración, ¿vale? Os voy a contar algo que me pasó hace tiempo, que me ayudará un poco a introducir el tema de la predicación de hoy. Los que me conocéis un poquito más de cerca, sabréis que me encantan las patatas fritas y soy muy fan de las patatas fritas. Y resulta que hace tiempo, no me acuerdo cuánto, estuve cocinándome patatas fritas en Barcelona y cuando iba a coger para echarle sal, cogí un pote de cristal que tenía algo parecido a sal, aunque pensé por un momento que podía ser azúcar, pero no lo sé por qué, no lo quise probar. Sí que lo miré, vi los granitos y digo, normalmente la sal tiene los granos pequeñitos, ¿no? Y el azúcar son más grandes y los vi como más pequeñitos y digo, esto debe ser sal. Bueno, empecé a echarle a las patatas y era azúcar. Y claro, al principio no lo noté, pero luego le eché más, pues digo, esto no sabe a salado. Pues le eché más hasta que al final digo, esto está un poco dulzón esto. Nada, que al final por resultar, luego probé y digo, era azúcar, ¿no? Lo gracioso es que luego le eché más sal y me las comí igual, porque no las podía tirar. Tengo una debilidad con las patatas. ¿Por qué os explico esto? Porque creo que nos ayuda a introducir el tema. Fijaos, por experiencia y por los sabores, sabemos que que el sabor salado proviene de la presencia de la sal en los alimentos, ¿no? Cuando nosotros lo notamos, ese sabor, así como el sabor dulce, pues normalmente proviene de la presencia de azúcar en los alimentos. Pues lo que hoy vamos a ver es, siguiendo esta ilustración, es qué sabores produce la presencia del Espíritu Santo en la vida de una persona, en base a este texto. ¿Qué sabores? ¿Qué es lo que proviene del Espíritu? Sí, así que Josué ha leído ya los primeros 11 versículos, que es sobre todo donde nos vamos a centrar. Y quiero que tengamos esto en mente, lo que proviene del Espíritu. Es verdad que el tema del Espíritu Santo es muy amplio en todas las Escrituras. Tenemos para leer en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, pero vamos a ver lo que proviene del Espíritu en esto, solamente en estos 11 primeros versículos. ¿Sí? Así que vamos a empezar. Sí, lo que primero quería comentar es, si vamos al versículo 1, la mayoría de nuestras versiones, creo que Reina Valera, la Biblia de las Américas, Nueva Versión Internacional, dirán en el versículo 1 lo siguiente: en cuanto a los dones espirituales, si leéis en vuestras Biblias, no quiero, hermanos, que seáis ignorantes. En algunas Biblias, quizás, creo que NB ya lo pone o alguna más, podéis si queréis levantar la mano, si os sale la palabra dones en cursiva. ¿Hay alguna Biblia que salga la palabra dones en cursiva? O sea, que no sale la palabra, si la tenéis allí, pues si tenéis una NBI creo que ya sale en cursiva. ¿Sí? ¿Por qué pasa esto? Porque realmente, si el texto empieza así, podríamos pensar que el tema va de dones. Va de dones, ¿no? Dice Pablo, empieza, en cuanto a dones espirituales, no quiero que seas ignorante, por lo tanto, obviamente va a hablar de dones, ¿no? ¿Por qué entonces decir que el tema es lo que proviene del Espíritu? ¿Por qué ampliarlo más? Pues hay por lo menos dos razones. Una es que si leemos todo el capítulo 12, no solo del 1 al 11, sino todo, la palabra espíritu aparece como 10 veces. Mínimamente 10 veces aparece. Por lo tanto, se nota que Pablo está enfatizando mucho espíritu, lo que el espíritu hace, ¿no? Y además, una segunda razón sería que, como os he comentado, aparece a veces esta palabra en cursiva porque no aparece realmente dones en el griego. O sea, realmente si leemos este texto, vendría a decir algo como, en cuanto a espirituales, quitamos dones, en cuanto a espirituales, hermanos, no quiero que seáis ignorantes. Eso hace que ha habido un poco de debate en cuanto a qué es lo que quiere decir Pablo, ¿vale? Porque esta palabra en griego, espirituales, que traducimos por espirituales, hay partes en 1 Corintios que hace referencia directamente a dones y es clarísimo por el contexto. Por ejemplo, en el 14:1 dice Pablo, y también desead ardientemente los espirituales. Otra vez no aparece dones. Pero dice, sobre todo que profeticéis.
Entonces, la mayoría piensa, bueno, ya que pone sobre todo que profetice, está hablando de dones. Pero la misma palabra se utiliza en otros textos para hablar de personas espirituales, que este también será un tema importante para la predicación de hoy. Por ejemplo, si leemos en el 2.15, voy a citar algunos, no hace falta que lo busque porque son 3 versículos que están un poco distanciados, pero en el 2.15 dice Pablo, en cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas. Utiliza la misma palabra, pero haciendo referencia a una persona, a los espirituales, ¿no? En el 3.1, que es muy famoso en 1 Corintios, que dice, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. ¿Sí? La misma palabra, pero haciendo referencia a personas. Y en el 14.37 dice, si alguno piensa que es profeta o espiritual, reconozca que los que escribo es mandamiento del Señor. Entonces la palabra esta puede hacer referencia a dones o a personas según el contexto. Y ese es el motivo por el cual yo he querido titular esta predicación como lo que proviene del Espíritu, porque no solo va a hablar de dones, habla de dones, pero hablará de más cosas. El Espíritu da dones, sí, pero hace más cosas. Hace más cosas. Tratar el tema de que lo que proviene del Espíritu incluye a los dones, porque los dones provienen del Espíritu, pero también va más lejos, si lo titulamos de esta forma. Veremos más que dones. ¿Sí? Podremos incluso tener un poco de base para describir, que luego veremos que es el problema de Corinto, los que son espirituales, que no es solo tener un don, sino que significa caminar en sintonía con lo que proviene del Espíritu, que son más que dones. ¿Sí? Por eso he querido titularlo de esta forma. Ampliemos. ¿Veremos dones? Sí, claro, el texto habla de dones, pero habla de más cosas. ¿Y qué pasaba en la iglesia de Corinto? ¿Por qué toda esta introducción? Pues en la iglesia de Corinto, en cuanto a los dones, lo que más o menos se comenta más es que había un problema que estaba centrado sobre todo en el don de lenguas como un don que se estaba enfatizando por encima de otros. Esto lo vemos en el capítulo 14, cuando Pablo tiene que hablar del don de lengua, el don de profecía, capítulo 14 de 1 Corintios. Entonces estaba enfatizando este don y probablemente se estaba usando como criterio para definir al que era espiritual. Fijaos que Pablo ya... O sea, este tema de ser espiritual está en 1 Corintios presente. Yo he leído 3 textos donde habla de si alguno se cree profeta o espiritual. Dice, eso quiere decir que igual había gente por allí pues que no hablaba en estos términos. ¿Quién es espiritual? ¿Quién no es espiritual? Entonces estaba utilizando este don quizás como un criterio y enfatizándolo por encima de otros dones. Eso es lo que más o menos está más acorde con lo que se comenta de este pasaje. De ahí que Pablo se proponga hacer una instrucción a la iglesia sobre lo que proviene del Espíritu. Esto le hará pasar por los dones, pero irá más allá, ¿sí? Para poder dar esa corrección que ellos necesitan. Entonces, teniendo en cuenta esto, que lo vamos a ir repitiendo varias veces porque en toda la estructura que tengo aquí, pues va saliendo este tema del énfasis de un don sobre otros y veréis que Pablo va respondiendo a esto de diferentes formas. ¿Vale? Entonces vamos a ir paso por paso. He leído ya el primer versículo, vamos a leer ahora el 2 y el 3 y vamos a ver qué proviene del Espíritu en los versículos 2 y 3. Si tenéis allí vuestras Biblias, o aquí también saldrá proyectado, dice Pablo, sabéis que cuando erais paganos, de una manera u otra erais arrastrados hacia los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice Jesús es anatema. Anatema significa maldito. Es una frase, es un adjetivo muy fuerte. Dice que nadie que tenga el Espíritu Santo se le va a ocurrir llamar a Jesús de esa forma. Y nadie, son palabras muy enfáticas, nadie puede decir Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Ya está empezando Pablo a instruir sobre lo que proviene del Espíritu. ¿Veis? Entonces, en estos versículos vemos que lo que proviene del Espíritu es realmente reconocer a Jesús como Señor. Eso es una de las áreas en las que el Espíritu trabaja en nuestra vida, nos lleva a reconocer a Jesús como Señor. Lo iremos viendo. Vale, en el versículo 2 Pablo dice, sabéis que cuando erais paganos, le está diciendo algo que ellos ya saben, los está llevando al pasado. ¿Lo veis? Dice, yéndose al pasado. Sabéis que cuando erais paganos, de una manera u otra erais arrastrados hacia los ídolos mudos. Esto es difícil ver por qué Pablo empieza así,
pero es posible que lo que quiera hacer es, dado que la iglesia de Corinto, y hemos visto en la serie esta, hemos ido viendo que es una iglesia que uno de sus problemas era el orgullo, entre otros, se habían creado facciones, nos dijo Javi Díez cuando predicó, se habían creado facciones. También se estaba cuestionando el apostolado de Pablo. Había temas de inmoralidad sexual, todo lo que hemos estado viendo, ¿vale? Entonces, realmente había un problema de orgullo. Y pienso que Pablo los lleva al pasado. Dice, sabéis que cuando erais paganos, erais arrastrados hacia los ídolos, o sea, hacia dioses falsos. Porque la iglesia de Corinto necesita humildad. Necesita ir al pasado para reconocer que no siempre tiene la razón. De que en un momento en el pasado se ha equivocado. Ha ido tras ídolos mudos. En Corinto se creía en muchos dioses, había politeísmo, el politeísmo griego. Pues ellos venían de esa cultura y ellos se habían equivocado. Pablo dice, ¿sabéis que cuando erais paganos esto era lo que había? ¿No? Llevándolos más al pasado. Ellos necesitan humildad para poder recibir la instrucción de Pablo. Si están cuestionando su mismo apostolado, ¿cómo no van a necesitar humildad para poder escuchar lo que él les tiene que decir sobre los dones espirituales y sobre lo que tiene que ver con el espíritu, entre otras cosas? Y luego ya, fijaos que empieza el versículo 2 diciendo, sabéis, pero el versículo 3 dice, os hago saber, ya empieza ahí la instrucción, lo que hemos leído, ¿no? Que nadie, hablando por el Espíritu, maldeciría a Jesús, sino que lo reconoce como Señor. Si hemos dicho que posiblemente en la iglesia de Corinto lo que pasaba era que se estaba definiendo a la persona espiritual como aquel que tenía un don en concreto, aquí Pablo está diciendo que no. Está hablando de que realmente la manifestación del Espíritu en la vida de una persona es que reconozca a Jesucristo como Señor. Esa es la evidencia más clara que podemos tener. Y obviamente cuando Pablo dice esto, no es solamente una afirmación de boca, está hablando de una experiencia real. Está hablando de que las lealtades de mi corazón han cambiado, de que ya no soy yo el Señor, sino que reconozco que hay un Señor fuera de mí. Y que Él es el que... Y esto al final es un milagro. Porque hoy en día, y en ese tiempo también, pues lo normal es que nosotros, por cultura, nos definamos como señores de nuestra vida. El milagro que hace el Espíritu es que nos lleva a reconocer que no somos los dueños de nuestra vida. Y esto es un auténtico milagro. Y muchos lo sabemos, ¿no? Es un milagro del Espíritu, obrando en el corazón de cada uno de los que reconocen a Jesús como Señor. Es un cambio de vida. Así que, de estos primeros 3 versículos, pues, ¿qué proviene del Espíritu? Del Espíritu proviene que reconozcamos a Jesús como Señor. ¿Sí? Y quería aquí dejar unas reflexiones sobre esta primera parte, y es que creo que es importante que reflexionemos en estos temas porque muchas de las cosas que les pasaban a los corintios era por la cultura en la que ellos se habían también criado. Y muchas veces nosotros podemos traer aspectos de nuestra cultura y mezclarlas con el Evangelio. Obviamente sabemos que el orgullo no es un valor del Evangelio, que la sabiduría humana no es un valor del Evangelio. ¿Por qué entonces los corintios estaban yéndose para esos lados? Era la influencia de su entorno. Y es bueno que reflexionemos en cómo la cultura o nuestra forma o nuestro entorno hoy en día puede influenciar lo que creemos y cómo se puede mezclar quizás con el Evangelio, ¿no? Los valores del mundo con los valores del reino. En segundo lugar, creo que también es bueno que miremos al pasado. Pablo los lleva al pasado y eso también nos va a dar humildad. Si miramos al pasado sabemos que hemos cometido muchos errores. Todos hemos cometido muchos errores. Incluso hemos cambiado de opiniones en el pasado. Por lo tanto, no siempre tenemos la razón en todo. ¿Sí? Los mismos corintios necesitaban saber que no tenían la razón, que en estas cosas se estaban equivocando y en más cosas se estaban equivocando. Entonces, mirar al pasado nos ayuda a tener una actitud más humilde, a escuchar más atentamente. Y en tercer lugar, creo que también es necesario tener criterios bíblicos. A veces ha habido mucho debate con esto, criterios bíblicos para definir lo que significa ser espiritual, que no está principalmente en el don. Y luego voy a explicar por qué insisto tanto en este tema, aparte de que en el mismo 1 Corintios pasa algo parecido así.
está en reconocer a Jesús como Señor. Fijaos que, y esto es lo que quería argumentar un poco más, que en la carta de 1 Corintios, en el capítulo 1, Pablo dice que nada os falta en ningún don. ¿Os acordáis de este versículo? Nada os falta en ningún don. Javier Díaz comentó este pasaje, una iglesia rica en dones. Y luego Pablo le tiene que decir, pero no pude hablaros como a espirituales. Pero si tenían un montón de dones, ¿cómo no les puede hablar como a espirituales sino como a carnales? Porque no está tanto en el don, incluso está en cómo usas el don y en cómo es tu relación con Jesucristo, lo que define al que es espiritual. ¿Sí? Podemos tener dones, pero no estar siendo guiados por el Espíritu. Que al final es lo que Pablo está diciendo. En ese sentido no podemos decir no tenían el Espíritu, pero no se estaban dejando guiar por lo que proviene del Espíritu. Entonces, del Espíritu proviene que reconozcamos a Jesús como Señor. Si seguimos leyendo, vamos a ver más cosas que provienen del Espíritu. Podemos ir a los versículos del 4 al 6, que dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Aquí lo que Pablo está remarcando es que del Espíritu, además de que proviene que reconozcamos a Jesucristo como nuestro Señor, el Señor de nuestra vida, también proviene la unidad y la diversidad de la Iglesia. La unidad y la diversidad de la Iglesia. Pablo describe la diversidad de tres formas, utiliza tres palabras. Dice, hay diversidad de dones en la Iglesia, hay diversidad de ministerios, hay diversidad de operaciones. La Iglesia es diversa y eso es bueno. Es que Dios lo ha dado, es un regalo de Dios. Y lo describe en estos términos. Dones viene de la palabra carisma, que viene de gracia, es un regalo de Dios que da a cada persona, ¿sí?, por pura gracia, por pura gracia. Dice Pablo que luego que hay diversidad de ministerios, cuya palabra en griego es diaconía, donde viene el tema diáconos, ¿no? Quiere decir que hay algunas versiones, no sé si creo que era NBI o otra, que ponía que hay diversidad, en vez de diversidad de ministerio, dice hay diversidad de formas de servir. Porque diaconía tiene que ver con el servicio a las personas. Hay diversidad de formas de servir en la Iglesia. Gracias a que hay diversidad de dones en la Iglesia. Y luego dice una frase que es poco rara, hay diversidad de operaciones. ¿Qué quiere decir? Pues esto también he intentado buscar un poco una definición y me he quedado con esta. Actos efectivos, operaciones son actos efectivos producidos por el poder de Dios. Esta palabra está hace mucho hincapié en los resultados de una acción. Entonces son hechos efectivos, ¿por qué? Porque está Dios obrando. Cuando ejercemos nuestros dones se producen estos actos efectivos que dan resultado porque Dios lo está haciendo en nosotros, es su poder en nosotros. Pues hay diversidad de todo esto en la Iglesia. Y eso es un regalo. Si pensamos en que los corintios estaban enfatizando un don, Pablo está diciendo, hay diversidad de dones, hay diversidad de formas de servir, hay diversidad de operaciones. No se trata solo de un don, se trata de una gran diversidad rica para la Iglesia. Y si continuamos, él habla en este mismo versículo, porque son frases como paralelas, si las veis tienen la misma estructura, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Pues para hablar de unidad, porque ya he hablado de diversidad, ya está claro que la diversidad de dones es buena, que no podemos buscar un don, sino que todos los dones son regalos de Dios, pues ahora va a hablar de unidad. ¿Cómo lo hace? Fijaos que dice, en cada frase paralela dice, primero, el Espíritu es el mismo, el que da todos los dones. O sea, ¿hay mucha diversidad? Sí, pero hay un solo Espíritu. Luego, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Solo hay un Señor, solo servimos a un Señor. Solo recibimos un Espíritu y es el mismo en todos. Y en tercer lugar, es el mismo Dios. Aquí me parece muy curioso porque está prácticamente hablando de la Trinidad. Está nombrando al Espíritu Santo, está nombrando al Señor, está nombrando a Dios. Y en eso se fundamenta la unidad de la Iglesia. Porque la diversidad, si no se gestiona bien, puede generar fricciones en la Iglesia. Y Pablo aquí da el fundamento.
cuando a veces se puedan generar discrepancias entre nosotros por esa gran diversidad que el Espíritu ha dado, si ponemos la mirada en que todos tenemos el mismo Espíritu, tenemos el mismo Señor, servimos al mismo Señor, tenemos el mismo Dios, es un fundamento tan fuerte para que nos mantengamos unidos. Entonces, del Espíritu proviene la diversidad de la Iglesia y también la unidad de la Iglesia. El Espíritu hace posible que haya unidad en medio de tanta diversidad. No a pesar de la diversidad, porque la diversidad no es algo malo. También es muy importante. Es la unidad en la diversidad. La diversidad, si se gestiona bien, produce unidad en la Iglesia. Fijaos que este tema de la unidad, Pablo también lo enfatiza haciendo referencia al Espíritu Santo. En el versículo 11 y el versículo 13 son versículos que están marcados lo del Espíritu Santo. Fijaos lo que pone en el 11. Pero todas estas cosas las hace uno. ¿Por qué esta insistencia tan grande de Pablo de decir estas cosas? Las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de él. Y el versículo 13 dice, pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Fijaos la fuerza que tiene de unidad este versículo. El mismo Espíritu, un solo cuerpo. Habla de diversidad, sí, pero aquí va a por la unidad. En un solo cuerpo, ya sea judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. A todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Sí, por lo tanto, los corintios deben recordar que tienen un mismo Espíritu, que sirven a un mismo Señor, que tienen un mismo Dios, que eso es lo que los une. Y que la diversidad que tienen es buena, es regalo de Dios. Un punto más es que no se trata, cuando hablamos de unidad, aunque ya lo he dicho, pero esto va un poco más allá, no estamos hablando de uniformidad, no son palabras iguales, la unidad y la uniformidad. Uniformidad sería pues que todos tuviéramos el mismo don, todos pensáramos igual, todos fuéramos clones prácticamente, ¿no? Pero fijaos que la Biblia insiste en esto de la diversidad. Primera de Pedro 4:10 es un versículo muy, muy bueno para hablar de esto. Fijaos que dice aquí, según cada uno ha recibido un don especial, úselo, sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme, no uniforme, multiforme gracia de Dios. Multiforme gracia de Dios. La diversidad es buena, la gracia de Dios es multiforme, tiene diversas formas, se ramifica de diferentes maneras en la vida de sus hijos. Es algo bueno. La multiforme gracia de Dios provee de una rica diversidad que, bien entendida y aprovechada, promueve la unidad de la Iglesia. Dios quiere que la Iglesia esté unida en la diversidad, no a pesar de la diversidad, porque la diversidad la ha dado Él. Y por último, un breve comentario de esta sección, el versículo 6, también si lo leemos es muy impactante lo que dice aquí. Dice Pablo, y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Todas las cosas en todos. Este argumento también es muy fuerte para la unidad. Porque a veces cuando hay discrepancias, en este caso se estaba, en lo que hemos dicho, posiblemente se estaba enfatizando un don por encima de otros, pero ellos deben recordar que el mismo Dios que está obrando en ellos, también obra en el de al lado. O sea, dice que Dios obra todas las cosas en todos. Dios obra en todas las personas, en todos sus hijos. Por lo tanto, no tiene sentido pensar que solo Dios obra en mí y lo que yo opino y lo que yo pienso y lo que yo propongo es lo que siempre es correcto. Y mucho contenido tiene este pasaje. Y vamos ahora a ver algunos puntos ya para nosotros de esta segunda sección, de que el Espíritu promueve unidad y diversidad. Pues en primer lugar podemos entender que no debemos enaltecer unos dones por encima de otros. No tiene sentido. Todos los dones son importantes. Todos los dones son necesarios. Todos los dones son regalo de Dios. Todos y cada uno de ellos. ¿Sí? Y nos provee de mucha riqueza esos dones que Dios nos da. Luego lo hemos comentado un poco, que posiblemente hemos dicho lo que pasaba en la iglesia de Corintio, pero esa gran diversidad
vuelvo a comentar esto, puede generar discrepancias entre nosotros. Sobre todo porque fijaos que aquí habla de dones, ministerios y operaciones, que operaciones también son como formas de hacer, formas de servir. Puede haber diferencias, puede haber discrepancias. La cuestión es cómo respondemos a esto. Porque a veces y esto muchos lo sabemos, que por temas del Espíritu Santo se han producido divisiones en la Iglesia. Seguramente tenéis alguno conocerá alguna historia, pero puede pasar, y ha pasado. Que el Espíritu Santo hace esto, o hace lo otro, o lo que sea, ¿no? Entonces al final se producen a veces divisiones, ¿no? O sea, que puede llevarnos esta hermosa diversidad a que no estemos unidos. Y creo que por eso Pablo también, hablando del tema de dones, introduce allí el capítulo 13 del amor, porque las discrepancias se pueden trabajar en humildad y en amor. Se pueden trabajar y se deben trabajar. Con mucha humildad se va a necesitar. Y mucho amor. Mucho amor. Capítulo 13 de Corintios es clave, está puesto en medio. Capítulo 12 habla de dones, capítulo 14 habla de dones, y el Espíritu Santo ha querido meter el 13 ahí para dejar claro que el patrón es el amor. El patrón con el que hacemos las cosas es el amor. Incluso en nuestras discrepancias es el amor lo que debe llevarnos a entendernos, ¿no? A entendernos, porque ya hemos dicho que la Iglesia no es uniforme. Si fuera uniforme, igual no se producirían discrepancias y todos somos iguales aquí. Pero es normal que haya ciertas discrepancias, formas de pensar diferentes. Es normal. El Espíritu ha dado esa diversidad en la Iglesia, o formas de actuar. Y en tercer lugar, saber que Dios está obrando todas las cosas en todos también nos debe llevar a ver al hermano, a la hermana. Dios está obrando en la vida de esa hermana. Dios está obrando no solo en mí, obra en ti también. Por lo tanto, eso también me lleva a la humildad. Me lleva a la humildad reconocer que Dios obra en ti. Cuando a veces yo no estoy de acuerdo contigo en según qué forma de hacer, me va a ayudar mucho recordar que Dios obra en ti también. No obra solo en mí. Eso nos da humildad. Muchas cosas, dice Pablo aquí, ¿no? Muchas cosas. Así que hemos visto que del Espíritu proviene la unidad y la diversidad de la Iglesia. Y ya para acabar vamos a ver un tercer área que proviene del Espíritu, que ya es quizás la más clara, en el sentido, la más clara de que a veces incluso en nuestras Biblias pone capítulo 12 los dones espirituales, ¿no? Ya habla de dones. Que a partir del capítulo 7 ya es como más específico. Vale, lo leemos del 7 al 11, dice: pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Fijaos qué forma de definir los dones tiene Pablo, ¿eh? O sea, don no es, dice manifestación del Espíritu. Hay que, si quisiéramos definir don, sería, pues es el Espíritu manifestándose en ti y en mí. A cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues a uno le da la palabra de sabiduría. Aquí empieza a hacer una lista de dones. No es exhaustiva, porque si vamos a otros pasajes de la Biblia, hay otras listas de dones que aquí no aparecen. O sea, lo que Pablo está haciendo, después de hacer todo esto que Josué ya ha leído, luego acaba en el 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente cada uno según la voluntad de él. Otras versiones dicen según su voluntad. Y aquí pues Pablo está dando eso, una lista que no es exhaustiva, nombra algunos dones, simplemente para dar ejemplo de que hay mucha diversidad de dones. Ya con este versículo, digamos que elimina la posibilidad de que te centres en un don solo. Hay muchos dones. Y nos da también un punto que es muy importante, que es para el bien común, los dones para el bien común. Es decir, que del Espíritu provienen los dones para edificar a la Iglesia. Y el para edificar a la Iglesia es importantísimo. O sea, los dones provienen del Espíritu para edificar la Iglesia. Pablo insistirá en esto en el capítulo 14. En el versículo 12 dice: así también vosotros, puesto que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la Iglesia. ¿Veis? Otra vez. Es casi paralelo. Dice, a cada uno se le ha dado manifestación del Espíritu para el bien común o para provecho. Hay varias traducciones allí, ¿vale? Pero la cosa es como para beneficiar a otros.
y aquí para edificar a la iglesia. Son prácticamente la misma idea. Es muy curioso que en el 10:33 estas dos ideas, o sea, estos versículos que dice manifestación del Espíritu para provecho mutuo y para edificación de la iglesia, aparecen paralelos en un versículo, en el 10:33, cuando Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo es de provecho. ¿Veis? Lo de provecho mutuo, dones para provecho mutuo, aquí dice, no todo es de provecho. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Por lo tanto, podemos deducir que lo que edifica es lo que es de provecho. ¿Sí? ¿Veis un poco el paralelismo en el 10:33? Utiliza las mismas palabras en el griego y las junta para decir que lo que edifica es lo que es de provecho, lo que es de provecho mutuo. Y esto, pues lo que hemos comentado, no tiene sentido. Entonces, no es provechoso para la iglesia solo buscar un don o enfatizar un don. Es buscarlos todos para edificación de la iglesia. La riqueza de la diversidad, ¿no? Esto es muy importante. Luego también, para acabar, solo un comentario del versículo 11. Dice, lo primero es lo que hace, o sea, lo primero que hace el versículo 11 es, fijaos que dice que el Espíritu reparte de forma individual. Eso quiere decir que cada uno hemos recibido un don de parte del Espíritu Santo. Eso también es una idea importante en el versículo 11. Y también, en el mismo versículo 11, dice que el Espíritu lo hace según le place. A que los dones que tenemos es porque el Espíritu Santo ha querido dárnoslo. Y eso es un regalo del Señor. Y entonces vamos a pensar un poco en nosotros, en este último tercer punto, la edificación de la iglesia, los dones. Y quería dejar un par de reflexiones, quizás dirigiéndome a varias partes o personas de la iglesia. Yo no lo sé. ¿Quién está en esta situación o en otra situación? Porque tampoco os conozco a todos tanto, eso me llevará más tiempo. Pero bueno, si estás en la situación en la cual estás descubriendo tus dones, estás queriendo ejercer tus dones, quería dejarte un par de reflexiones sobre esto. Mirad, para ejercer los dones en la iglesia necesitamos involucrarnos en la vida de la iglesia. Esto sería una de mis primeras reflexiones. A veces tenemos las ganas de servir, pero necesitamos involucrarnos en la vida de la iglesia. Y esto no es solo asistir a cultos o asistir en actividades. Cuando decimos involucrarme en la vida de la iglesia es que las personas de la iglesia me importan. Me importan. Me importa su vida. No es solo venir aquí y asistir. Eso está muy bien porque nos da oportunidad para preguntarnos cómo estamos. Que eso es al final lo que también nos importa, ¿no? El hecho de estar presente nos ayuda luego a tener ese tipo de relación y que me pueda importar la gente y su vida. ¿Por qué? Porque de esa forma el Espíritu Santo me va a ir mostrando los dones que tengo. Pensad que los dones son para edificar a la iglesia. Si yo conozco a la iglesia, si yo me involucro en la vida de la iglesia, el Espíritu Santo me mostrará los dones que tengo y cómo los puedo aprovechar para la iglesia. ¿Cómo se pueden aprovechar para la iglesia? Además, otras personas, en la medida que yo me integre en la vida de la iglesia, verán qué dones tengo y me los van a confirmar, me los pueden confirmar. Esta persona podría estar sirviendo en esta área. Mira, tiene un corazón misericordioso, ¿por qué no le proponemos esto? Pero eso es nuestra responsabilidad, involucrarnos, ¿no? Eso dirigido quizás a las personas que quieren comenzar a ejercer los dones. Luego, una reflexión como iglesia es que también la iglesia tenemos la responsabilidad de proveer espacio para que los dones se ejerzan aquí. Las personas tienen que encontrar espacio. Si el Espíritu ha dado dones, lo tenemos clarísimo por el texto, tiene que haber espacios en la iglesia, tiene que permitirse que esos dones florezcan en la iglesia. Florezcan y hay que dejar espacio. Y eso ya no es tanto a veces la responsabilidad del que quiere ejercer el don es involucrarse en la vida de la iglesia, pero también hay que dejarle. Hay que dejar que él use esos dones, que florezcan esos dones, para que todos saquemos provecho de eso. Que al final es lo que quiere, dice, para provecho mutuo, que todos nos beneficiemos de esos dones. Y segundo grupo de personas que quizás ya sirven de forma continua en la iglesia, pues simplemente la reflexión de que es para edificar a la iglesia. O
sea, si ya estamos sirviendo, que esa sea un recordatorio más, ¿no? De que los dones, lo que hacemos aquí, es verdad que servimos a Dios, pero servimos a Dios porque servimos a las personas. Servimos a las personas con lo que hacemos. Yo doy gracias a Dios porque cuando entro por aquí a esta iglesia, me saluda alguien siempre en la entrada, me toma la temperatura, me echa jabón en las manos, me acomoda y por decir las personas que están aquí, si podría aquí tirarme una hora hablando de todo lo que se hace. Y yo saco provecho de eso. O sea, y creo que todos los que sirven deberíamos pues, tener esa idea de que lo estamos haciendo para edificar a las personas. Lo que hacemos, todo lo que hacemos, es para edificar a las personas, ¿no? A veces es fácil servir en áreas de la iglesia sin tener en cuenta que sirvo a personas. Porque yo puedo servir porque me gusta, porque se me da bien algo, pero no tener en mente que lo estoy haciendo para el bien de las personas. Eso es relativamente fácil. Yo lo he vivido un poco en mi vida, que a veces pues, puedes entrar en una especie de estado un poco automático. Haces, pero no piensas en el otro tanto. Haces y ya está. Te centras en la acción por encima de la persona, cuando la persona debería estar en el centro de nuestro interés, ¿no? Y lo segundo, y ya último, es que si vemos que el servicio es a personas, que lo que nuestros dones, Dios nos ha dado esos dones para edificar a la iglesia, y lo relacionamos con las personas, veremos que hay muchas más oportunidades de ejercer los dones. La iglesia, hay ministerios que conocemos muy bien, y esos dones edifican, y esos ministerios edifican a la iglesia, pero hay más. Hay más oportunidades. Cuando saludamos a alguien, cuando nos preocupamos por alguien, cuando ejercemos esos dones de forma personal, los unos con los otros, veremos que hay muchas más oportunidades. Cuando el servicio se relaciona directamente con personas, se te abre un abanico de posibilidades de poder servir a la iglesia. Así que para acabar, unas palabras finales. Ya lo he comentado un poco, mucho se ha debatido sobre el Espíritu Santo. Ha habido a veces conflictos que no se han resuelto bien, también es verdad. O sea, hemos dicho que pueden haber discrepancias, pero a veces ha sido muy chungo. Hay situaciones así y resulta paradójico porque el Espíritu Santo nos ha sido dado para que seamos uno. Esa es su función. Esa es una de sus funciones, para que estemos unidos. Así que si recordamos, pues del Espíritu proviene el reconocimiento de Jesús como Señor, la unidad y la diversidad de la Iglesia que tanto nos enriquece, y los dones para edificar a la Iglesia. Procuremos, pues, caminar en sintonía con Él. Ese es el objetivo al final del mensaje de hoy. Analizar de qué proviene del Espíritu, ¿para qué? Para que podamos ir en sintonía con Él. Así que, hermanos, eso es lo que yo quería compartir hoy con vosotros. Espero que el Señor os bendiga mucho con esta reflexión y quería dar paso a ojos porque vamos a tener un tiempo también de oración.